Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos en el programa de noticias psicológicas. En este momento estamos con dos expertos psicólogos en el tema sociocultural y el tema cognitivo. Me gustaría que por favor se presentaran ante las cámaras. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Abdelhamid. El día de hoy voy a ser el encargado psicólogo de explicar el tema de sociocultural, detalle paso por paso para que ustedes me logren comprender de cómo trata este tema. Bueno, un gusto, soy Juan Andrés Narváez y el día de hoy les hablaré de la teoría cognitiva. Listo, perfecto. Bueno, me gustaría empezar a entrevistar al señor Amid. Bueno, voy a empezar con unas cuantas preguntas para que puedan comprender el tema los espectadores. Amid, ¿podrías contarnos un poco sobre cómo es la teoría sociocultural? Claro, desde luego, va a ser todo un placer. Bueno, principalmente esta teoría se relata que ya es muy importante desde mi punto de vista y en general de la sociedad, y es que fundamentalmente se necesita como crear interacciones sociales, así sean amigos, así sean familiares, cuando uno está en una edad muy temprana, o da igual la edad también, de un tema que no tenemos conocimiento previo, se arman un rompecabezas, temas académicos, trabajo en general, ya que siempre habrá una persona que siempre nos podrá capacitar para llegar a dicho objetivo ya mencionado. Perfecto. Bueno, Amir, ¿nos podrías explicar un poco de cuál o cuáles, si hay varios, son los especialistas de esta teoría? Claro, principalmente solo es uno, pero es demasiado importante. Sería el señor Vygotsky, es un psicólogo ruso muy importante. ¿Qué es lo que quería aclarar el señor Vygotsky? Y es que él quería establecer lazos en la sociedad con con el sujeto mismo, que es lo que significa que nosotros nos integremos a la sociedad, de que no nos cerremos y que compartamos, así sea lo que poco sabemos, con alguien que posiblemente nos pueda ayudar. Correcto. Bueno, Ahmed, ¿podrías decirnos cuál, o si hay varios, cuáles son los experimentos que ha realizado este especialista, Vygotsky? Claro, por ejemplo, digamos, un niño, un adulto. Un niño a temprana edad no tiene conocimiento previo sobre qué es la vida o simplemente armar un rompecabezas como va a ser el ejemplo de hoy. Exacto, muy bien, empecemos. El niño trata de armar el rompecabezas, pieza por pieza, trata de armar para que encajen los colores, las formas, los apartados en general, pero el niño no puede. El niño frustra y viene un adulto mayor que ya tiene más conocimientos, más experiencia sobre la vida y obviamente sobre esos ámbitos tan básicos. Entonces, ¿qué hace el niño? Le pide ayuda y el padre con mucha paciencia le empieza a explicar, ¿cierto? Le empieza a explicar dónde va cada pieza, en qué orden o relativamente cómo se tiene que hacer. El niño poco a poco va adquiriendo sus conocimientos, no de manera rápida, pero sí creando una base sólida para que se pueda defender por sí mismo ya más adelante, como trata el tema. Después de haber explicado con mucha paciencia, el niño ya puede armar el rompecabezas, así sea de manera lenta, pero mucho mejor que antes. Y al final da el resultado como que el niño ya sabe armar el rompecabezas, aunque sea de una forma tardía, pero lo ha logrado. Perfecto. Bueno, Ahmed, ya para culminar contigo, ¿nos podrías decir por qué esta teoría es importante a día de hoy? Claro, cabe recalcar, como ya he dicho anteriormente, Vygotsky quería que el sujeto mismo se estableciera lazos con la sociedad, ya sea padres, amigos que ya han tenido experiencia con el tema, o simplemente escuchar a otra persona para ver qué nos puede compartir de su vida o cualquier otro tema, si sea académico, ya anteriormente mencionado. Como diría un buen amigo, por más bueno que seas en un tema, siempre podrás aprender algo mucho mejor. Esto nos lleva a un punto muy importante que se me olvidó comentarte, es la zona ZDP, Zona de Desarrollo Próximo. ¿De qué trata? Es la diferencia entre un niño que puede hacer las cosas por sí mismo y un adulto que ya lo tiene que ayudar, y no está mal. Al final de todo, todos tenemos nuestro ritmo de aprender siempre y cuando tengamos las bases fundamentales y la paciencia y el carisma de enseñar a los demás.
Listo, perfecto, Amin, muchísimas gracias. Bueno, ahora prosigo con el psicólogo Juan. Juan, ¿nos podrías explicar un poco acerca de tu teoría? Claro que sí. La teoría cognitiva de Jean Piaget explica cómo los niños construyen el conocimiento a través de la interacción activa con su entorno. Piaget propuso que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas progresivas y universales, donde cada uno representa formas cualitativamente distintas de pensar y razonar. Sensoriomotriz preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. En esencia, muestra cómo pensamos y pasamos de acciones simples a razonamientos abstractos. Perfecto, muy interesante. Bueno, Juan, ¿podrías explicarnos cuál o cuáles, si hay varios, cuáles son los especialistas de esta teoría? Claro que sí. El especialista es Jean Piaget, el cual nació en 1896 y murió en 1980, psicólogo y epistemólogo suizo. Desde muy joven mostró interés por la biología y la filosofía, lo que lo llevó a estudiar cómo se desarrolla el conocimiento humano. Trabajó con Alfred Binet en París, analizando pruebas de inteligencia infantil, y allí notó que los errores que cometían los niños no eran al azar, sino que conseguían patrones relacionados con la edad, y ese hallazgo fue clave para formular su teoría. Los niños no piensan como un adulto, sino que ellos van pasando por pequeñas etapas. Juan, ¿nos podrías explicar cuál o cuáles, si fueron varias, cuáles fueron los experimentos que realizó este especialista? Sí, señor. Piaget realizó numerosos experimentos y observaciones con niños para identificar cómo funciona el conocimiento. Algunos de los más conocidos son conservación de la materia y el número. Mostraba a los niños 2 vasos de agua con igual cantidad, y él pasaba de un vaso a otro que era más ancho y le decía a los niños que si había más agua o menos agua o igual cantidad. Y algunos niños, dependiendo de su edad, decían que en uno había más agua, que en otro había menos o que había igual cantidad cuando estaban más desarrollados. Y otro es de las figuras, en las que los niños eran capaces de ubicar y ponerles un orden a diferentes figuras según su nombre, sus formas también y según sus tamaños. Bueno, Juan, ya para culminar, ¿podrías decirnos por qué esta teoría cognitiva es importante a día de hoy? Claro que sí. La teoría cognitiva cambió la manera en la que entendemos la educación y el desarrollo infantil. Hoy sabemos que el aprendizaje no solo es memorizar, sino construir efectivamente el conocimiento a partir de las experiencias. Gracias a Piaget, los docentes pueden adaptar sus métodos y según la edad del nivel cognitivo de los estudiantes, fomentando las actividades prácticas, exploratorias y significativas. Además, sus ideas siguen influyendo en la psicología y la pedagogía, y hasta en la neurociencia actual. Listo, perfecto. Muchísimas gracias por haber participado. Hola, un placer conocerte. Yo soy amigo, soy tu entrevistador. Dime, ¿me puedes dar a conocerte? Bueno, mi nombre es Sebastián Henao, yo soy psicólogo y el día de hoy les explicaré un poco sobre el apego emocional de John Bowlby. Perfecto, me parece perfecto. Bueno, primeramente, ¿de qué trata la teoría para tener un contexto previo principal? Claro. John Bowlby nos habla de que esta teoría sobre los seres humanos tenemos una necesidad innata por tener un vínculo sobre los seres humanos desde la infancia. Este vínculo influye en la forma en que nos relacionamos con las personas, tanto emocionalmente, físicamente, relaciones amorosas, sociales y también la confianza y la autoestima. Perfecto, muy bien. ¿Y podrías hablar algo de los tutores o fundadores de la teoría, por favor? Si son varios o dos o más. Bueno, el más importante de esta teoría es John Bowlby, que nació en 1907 y murió en 1990. Él fue un médico, fue un psiquiatra y también fue un psicoanalista inglés. Él se interesó por el apego emocional desde que observó niños huérfanos en la Segunda Guerra Mundial. Esto propuso la separación temprana de la madre que podría producir consecuencias emocionales y graves. Perfecto, lamentablemente es así, pero bueno. ¿Me podrías dar algún ejemplo, algún argumento válido para hacer reputación a esta interesante
Prueba, por favor. Bueno, por ejemplo, John Bowlby como tal, él no tiene experimentos clásicos, pero él hizo observaciones clínicas y observaciones en estudios con niños. Por ejemplo, en los niños institucionalizados o huérfanos, él los estudió en los que crecían, por ejemplo, en orfanatos, que cuando no tenían afecto emocional con la madre o, bueno, pues como lo dice su propia palabra, son huérfanos, desarrollan dificultades para desarrollar emociones y también propiedades cognitivas. También hizo un informe a la OMS en 1951 donde afirmó que la relación de madre e hijo es importante para fundamentar la salud mental. Perfecto. Para ya ir terminando recalcando, ¿me podrías avisar o comentar, ya sabiendo que es un tema muy importante con bases sólidas, por qué esta teoría es muy importante a día de hoy? Claro que sí. Bueno, esta teoría nos ayuda en varios temas. Por ejemplo, en psicología y educación nos explica cómo la calidad del vínculo temprano influye en la autoestima, en la regulación emocional y también en la capacidad de relación. En terapia también, en terapia nos ayuda para tratar traumas, problemas de pareja y también dificultades emocionales. En la crianza nos enseña a los padres, por ejemplo, la importancia del cuidado sensible y el contacto afectivo hacia sus hijos. Y por último, en la sociedad resalta también que los entornos, por ejemplo en guarderías, en lugares de adopción, deben priorizar las dificultades emocionales y no tanto las necesidades físicas. Perfecto, muchísimas gracias. Fue un placer. Muchísimas Y gracias. Gracias por invitarme aquí.